Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Las cavernas de Narcor no eran un simple santuario. Bajo sus muros pulsaban los secretos de una civilización extinguida, y entre sombras talladas en obsidiana negra como la nada, dormía la lanza de Nelyar. La mayoría creía que era mito. Mateo Cruz sabía que era real. Él no caminaba. Se deslizaba. Cada paso calculado, cada aliento medido. La atmósfera era densa, cargada de energía antigua, casi consciente. Su pulsera de camuflaje vibraba, avisando de un campo de detección cercano. Desactivó el campo con un movimiento fluido, sin pestañear. Ya había pasado por otros 5. Pero ahora estaba cerca. Muy cerca. El pedestal brillaba con un resplandor azul pálido. Y allí estaba. Suspendida en aire, girando lentamente, la lanza parecía estar hecha de metal vivo, pulsando al ritmo de un corazón que aún latía. Mateo extendió la mano. El aire cambió. La lanza reaccionó antes de ser tocada, flotando hacia él como si lo reconociera. Cuando la envolvió con los dedos, sintió un latido en su pecho que no era suyo. Y entonces todo se desató. Luces carmesí iluminaron la caverna. Alarmas en un idioma olvidado rugieron por los corredores. El eco metálico de los centinelas activándose retumbó por las paredes. Mateo no pensó. Corrió. Los pasillos se distorsionaban, como si el propio templo intentara atraparlo. Muros se desplazaban, escaleras desaparecían, trampas antiguas cobraban vida. El operativo activó su traje reforzado, pero incluso con su entrenamiento, la salida parecía una pesadilla sin fin. Giró a la izquierda, luego otra vez. Atravesó una compuerta con láminas afiladas que se cerraron justo detrás de él. No se detuvo. La lanza en su espalda palpitaba con un calor cada vez más intenso, como si estuviera despertando algo. Entonces la vio. Ella descendió del techo como un rayo de plata, silenciosa, perfecta. Una figura esculpida por los dioses de alguna galaxia olvidada. No llevaba armadura pesada, sino una especie de traje simbiótico que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Su mirada no era solo fría, era letal. Lysara Baan. La cazadora imperial. Había escuchado de ella en susurros. El filo del imperio. La ejecutora de mundos. Nadie escapaba de ella. Nadie sobrevivía a un cruce con sus ojos. Mateo se detuvo. Ella también. Durante un segundo que pareció eterno, se miraron. Ninguno habló. Ninguno se movió. Y entonces ella atacó. El primer golpe fue tan veloz que Mateo apenas lo esquivó por reflejo. La pared detrás de él se partió como papel. Su contragolpe fue hábil, pero ella era más rápida. Se movía con una precisión aterradora, casi como si previera cada acción. Pero Mateo no era cualquiera. Sabía adaptarse. Sabía improvisar. Y en medio del combate, mientras sus cuerpos chocaban, mientras sus respiraciones se entrelazaban entre giros y esquivas, él la miró a los ojos otra vez. Y ahí estaba. Una chispa. No odio. No rabia. Curiosidad. Una grieta en su máscara perfecta. El suelo tembló. Un derrumbe repentino abrió un abismo entre ellos. Mateo cayó. No gritó. Rodó por una pendiente hasta que el impacto final lo dejó aturdido, pero vivo. Sangre en la frente. Costillas ardiendo. Pero aún respiraba. Miró hacia arriba. A través del polvo, alcanzó a verla. Ella lo observaba desde el borde del abismo. No se movía. Podía haber terminado con él con un solo disparo. Pero no lo hizo. Solo lo siguió con la mirada mientras él se levantaba, tambaleante, y desaparecía entre las sombras. La lanza seguía viva en su espalda. Y ahora, alguien más también lo estaba. El planeta Teros giraba lentamente bajo la luz violeta de su sol binario. Una jungla antigua cubría gran parte de su superficie, pero en el lado occidental, donde los terremotos habían arrasado con la vegetación, se extendían ruinas metálicas y estructuras descompuestas que alguna vez pertenecieron a una civilización olvidada. Allí, entre vigas oxidadas y pasillos torcidos, Mateo Cruz había encontrado su escondite temporal.
Habían pasado solo 2 días desde el robo. 2 días desde que la miró a los ojos por primera vez. Desde que cayó y sobrevivió. Su cuerpo aún dolía. Las costillas quemaban al respirar, pero no lo suficiente como para detenerlo. El calor de la lanza seguía latente en su espalda, como si ese artefacto viviente lo midiera, lo observara, esperara algo. Mientras soldaba los restos de su dron, escuchó un sonido sutil entre los escombros. Una vibración leve, como si algo o alguien se deslizara por encima sin intención de ocultarse del todo. Sonrió sin levantar la vista. Sabes que no hace falta que te escondas tanto. Tienes el sigilo de una tormenta, preciosa. El silencio respondió. Un silencio tan cargado que helaba la piel. Mateo se giró lentamente, alzando las manos. Allí estaba ella, sobre una cornisa derruida, apuntándole con un arma curvada, brillante como el hueso de un titán. El viento soplaba su cabello blanco hacia un lado. Sus ojos no expresaban furia, sino algo más frío. Algo más peligroso. Lisara Baan descendió con una agilidad sobrenatural. Cada paso parecía no tocar el suelo. No habló. Solo lo rodeó, como un depredador estudiando a su presa. No he venido a rendirme, si eso estás esperando, dijo él con calma, manteniendo su voz baja, casi como si no quisiera asustarla. Ella no respondió. Caminó hasta su mochila y tocó la superficie donde la lanza reposaba. Su mano se estremeció al contacto. Mateo lo notó. Tampoco eres indiferente a ella. Lo sentiste, ¿verdad? Lisara se apartó de golpe, como si su propio cuerpo la traicionara. Por primera vez desde que la conoció, vaciló. No físicamente, sino en su mirada. Esa cosa no debe estar contigo, murmuró por fin, y su voz era tan grave y elegante que parecía acariciar cada sílaba. Entonces ven y quítamela, replicó él con una sonrisa peligrosa. Ella levantó el arma. Él no se movió. Dispara. Vamos. Acaba con esto. Su pulgar rozó el gatillo. Sus labios temblaron. Y luego bajó el arma lentamente. No entiendo por qué aún vives, dijo, apenas audible. Mateo se le acercó un paso. Ella no retrocedió, pero su respiración se volvió más rápida. Quizá porque te gusto, susurró, mirándola directo a los ojos. Ella lo miró como si fuera una criatura absurda. No sabía si debía matarlo, o descubrir por qué su corazón latía diferente cuando él hablaba. Ese sentimiento era nuevo. Peligroso. Y a pesar de todo lo que había aprendido, no lo controlaba. Entonces, sin previo aviso, atacó. No con un disparo, sino con el cuerpo entero. Mateo esquivó justo a tiempo, rodando hacia atrás. El combate se encendió como un relámpago. Ella era una tormenta precisa. Él era puro instinto. Cada golpe que intercambiaban era una conversación silenciosa. Cada bloqueo, un desafío. Ella lo empujó contra una columna. Él la giró de golpe y la inmovilizó contra la pared. Su respiración golpeaba su rostro. Estaban tan cerca que podían sentir el calor del otro. Y entonces, todo se detuvo. No había más golpes. Solo sus miradas. Mateo deslizó un dedo por su mejilla, rozando suavemente su piel brillante como el ámbar pulido. Ella no se apartó. Tienes frío en la mirada, pero estás ardiendo por dentro. Lisara cerró los ojos por un momento. Si me dejas marchar, mañana no te mostraré piedad, susurró. Entonces quédate esta noche, contestó él. Solo esta noche. Ella no respondió. Dio un paso atrás. Luego otro. Y se desvaneció entre las sombras sin decir más. Mateo se quedó solo, el corazón golpeando con fuerza. No por miedo. Por algo mucho más peligroso. Por deseo. La lluvia golpeaba sin descanso sobre los restos oxidados del antiguo hangar. Las gotas resbalaban por los cristales rotos, filtrándose entre los huecos de las paredes desgastadas por el tiempo. Mateo Cruz estaba de pie, sin camisa, vendándose el costado frente a un espejo improvisado de metal bruñido. Su cuerpo mostraba el precio de cada día desde el robo. Heridas frescas, moretones oscuros, pero también fuerza. Determinación.
El tipo de hombre que no se rompe fácil. La lanza reposaba a su lado, envuelta en una manta térmica. A veces vibraba sola, como si respirara, como si sintiera algo del mundo a su alrededor. Un sonido diferente lo alertó. No era lluvia. No era viento. Una silueta se formó en la entrada. Empapada, majestuosa incluso bajo el agua que resbalaba por su cuerpo. El cabello blanco le caía sobre los hombros, mojado, pegado como un velo de seda lunar. Sus ojos brillaban con un fulgor contenido, y por primera vez no llevaba el uniforme de caza ni su arma letal. Solo una capa translúcida, ligera, que se ceñía a su figura como un susurro. Mateo no habló. Ella tampoco. Solo avanzó lentamente hasta quedar frente a él. La lluvia se filtraba por la abertura del techo, dibujando líneas sobre sus rostros. Lysara Vaan lo miró. Como si le costara sostener la mirada. Como si odiara lo que estaba a punto de hacer. «Podría matarte ahora mismo», dijo finalmente, con la voz ronca por el frío o por algo más profundo. «Y sin embargo, estás aquí», respondió él sin apartarse. Ella bajó la vista, observando el vendaje, su piel abierta, los rastros de lucha en su cuerpo. «¿A quién más has sobrevivido?» «A muchas. A nadie como tú». Silencio otra vez. Pero era un silencio cargado. Vivo. El tipo de silencio que duele. Lysara dio un paso más. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor de él, a pesar del aire gélido. Levantó la mano y con un gesto torpe, casi inseguro, tocó su costado vendado. Su dedo rozó la piel herida. Mateo no se movió. «¿Por qué no me temes?», preguntó ella, sin levantar la mirada. «Porque ya no estás aquí para matarme». Sus ojos se encontraron. No había sonrisa en su rostro, pero sus palabras temblaban de verdad. Lysara cerró los ojos por un segundo. Luego soltó la capa mojada. Cayó al suelo con un suave sonido, dejando su figura al descubierto, esculpida por 1000 entrenamientos, perfección alienígena, pero también vulnerable. «No digas nada», murmuró. «Solo, cállate». Mateo no dijo nada. Se acercó. La tocó. No como se toca a una enemiga, sino como se toca algo que no creías tener derecho a sentir. Un roce en el cuello, una caricia en la cintura. Ella no retrocedió. Sus labios se rozaron, apenas. Una descarga eléctrica. Y entonces se besaron. No con prisa. No con violencia. Fue un beso lento, lleno de duda, de contención rota. Un beso de dos mundos que colapsan en silencio. Sus cuerpos se buscaron, temblando por la tensión de lo que no estaba permitido, de lo que no debía ser. En el suelo, la lanza vibró. Esa noche no durmieron. Hablaron poco. Se miraron mucho. Ella le curó las heridas. Él le quitó el miedo. Compartieron calor en un rincón olvidado del universo, mientras afuera llovía como si el mundo llorara por ellos. En algún momento, ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Respiraba tranquila. Y él, sin pensarlo, la abrazó como si supiera que al amanecer ya no estaría. Pero hasta entonces eran solo Mateo y Lysara. Sin bandos. Sin imperio. Sin misión. Solo ellos. Y la tormenta. El amanecer no trajo paz. La lluvia se había detenido, pero el mundo seguía frío. Mateo despertó solo. El calor en la manta a su lado ya se había desvanecido, y el espacio donde ella había estado estaba vacío, como si todo hubiese sido un sueño que apenas pudo retener. No había palabras de despedida. Solo una marca en la mesa metálica, hecha con un cuchillo láser, una línea vertical, cruzada por otra diagonal. Un símbolo imperial. Ella lo había hecho. No por amenaza. Era un aviso. Una señal. Quizás una despedida. O quizás una advertencia. Mateo no perdió tiempo. Se puso de pie, revisó la lanza. Su brillo era más tenue. Como si supiera que su guardiana ya no estaba. Lysara volaba hacia la órbita baja de Teros. A bordo de una nave táctica imperial, observaba el vacío estelar con una expresión de piedra. El comandante del escuadrón, un ser reptiliano con implantes cibernéticos, la miraba con desconfianza.
No has completado tu misión. El protocolo es claro. Lo traeré. Entero. Viene conmigo. No parecía una sugerencia. Pero su tono era diferente. Más bajo. Más humano. El comandante alzó una garra afilada y le entregó un pequeño comunicador. Ella lo tomó sin mirarlo. El Alto Consejo ha tomado una decisión. Si no entregas al fugitivo antes de que caiga la siguiente noche estelar, serás considerada aliada del traidor. Lysara lo sabía. No necesitaba que se lo dijeran. Lo había sentido en su piel. En su pecho. Desde el momento en que se dejó tocar, besar, desde el instante en que cerró los ojos junto a él, ya había cruzado una línea. En tierra, Mateo no huyó. No podía. Cada parte de su instinto le decía que debía escapar, esconderse, usar el día para desaparecer antes de que ella volviera. Pero algo más fuerte lo anclaba al suelo. Una fuerza que no venía de la lanza, ni del deber, ni del miedo. Esperanza. Volvió al mismo lugar donde la había visto por primera vez enteros. Las ruinas de un antiguo observatorio. Allí, bajo una torre rota por el tiempo, encendió una bengala de calor. Un llamado sin palabras. Ella llegó al anochecer. No con su armadura. No con su nave. Caminó entre las sombras como si cada paso le costara. Lo encontró apoyado contra una pared, la lanza sobre su regazo, observando las estrellas con una calma que no sentía. No tenías que volver, dijo él sin mirarla. Y sin embargo volví, respondió ella. Se sentó a su lado. Ninguno habló por un largo rato. Solo escuchaban el viento, las hojas muertas arrastradas por el suelo, el eco lejano de los motores imperiales buscándolos. ¿Vendrán por ti?, preguntó él. Ya vienen. Podemos huir. Tengo rutas fuera del sistema. Naves escondidas. No lo entiendes. Ya no hay huida. Para ninguno. Se miraron. Mateo tomó la lanza y se la ofreció. Llévatela. Si te salva, hazlo. Si te da lo que quieres, no tienes que decir nada más. Ella no la tomó. La miró como si le doliera. No es la lanza lo que vine a buscar esta vez. Entonces, ¿qué quieres? A ti. Su voz se quebró apenas al decirlo. No por debilidad, sino porque reconocerlo era más difícil que cualquier combate. Más que enfrentar al imperio. Más que cruzar límites. Más que destruir mundos. Quiero que vengas conmigo, dijo ella finalmente. Que me sigas. No te prometo victoria. Solo lucha. Solo peligro. Pero estarás conmigo. Mateo la miró. No como el operativo frío que todos conocían, sino como un hombre al que el universo había desgarrado muchas veces y que por primera vez quería luchar por algo más. Por alguien. Entonces se puso de pie. Tú lideras. Yo lucho. Ella lo tomó de la mano. Y juntos desaparecieron entre las sombras, justo cuando las naves imperiales descendían sobre Teros, preparadas para destruirlo todo. Pero ya no eran un fugitivo y una cazadora. Ahora eran algo más fuerte. Una decisión imposible. Una alianza prohibida. Una llama que no dejaría de arder. El cielo de Teros ardía. Las naves imperiales surcaban la atmósfera como cuchillas encendidas. Desde las alturas caían unidades mecanizadas, cápsulas de asalto que se clavaban en el suelo con estruendo. Los sensores orbitales estallaban. Torres de vigilancia desaparecían en humo negro. Mateo y Lysara corrían entre las ruinas de la antigua ciudad de los Alati, ahora convertida en su campo de batalla improvisado. Él, con la lanza cargada entre sus manos, la sentía vibrar como nunca. Ella, con un rifle de precisión a la espalda y cuchillas retráctiles en las muñecas, se movía como una sombra con alas. Ya no se hablaban. Se entendían con una mirada. Una escuadra de tropas pesadas descendió justo frente a ellos. Sus armaduras brillaban con símbolos del Consejo Supremo. Las órdenes eran claras: eliminar al traidor humano y capturar viva a la cazadora desertora. No hay salida, gritó uno de los soldados. Lysara se adelantó. No la necesitamos, respondió ella, y activó su arma con una descarga brutal. La lucha comenzó.
Mateo no era un soldado cualquiera. Había sobrevivido en planetas que ni siquiera tenían nombre. Había escapado de cárceles sin puertas. Pero nunca había sentido que cada golpe suyo tuviera un propósito como ahora. La lanza parecía responder a su voluntad. No golpeaba. Desgarraba. No disparaba. Rugía. Y ella era hermosa en la guerra. Se deslizaba entre enemigos con precisión letal. Cada movimiento era un poema de muerte. Pero él notaba la diferencia. Ya no mataba con rabia. Lo hacía con dolor. Con el peso de quien lucha por alguien, no por un emblema. Uno a uno, los soldados caían. Pero más venían desde el cielo. Más armados. Más brutales. Las fuerzas del Imperio no pensaban capturar. Venían a borrar. «Tenemos que separarlos», gritó un comandante desde lo alto. Un disparo estalló cerca de ellos. Lysara protegió a Mateo con su propio cuerpo. Cayeron juntos detrás de una estructura derrumbada. «¿Estás herida?», dijo él, levantándose de inmediato. «No es nada», murmuró ella, conteniendo el aliento. Mateo tocó su brazo. Sangraba. El traje estaba perforado. Ella quiso alejarse, pero él no se lo permitió. «Ya no eres solo tú. Ya no estás sola». Ella lo miró. Con rabia. Con ternura. Con miedo. «¿Y si mueres por mí?». «Entonces valdrá la pena», respondió él. Ella bajó la mirada, como si esas palabras hubieran sido más duras que un disparo. Una explosión los sacudió. El edificio colapsó parcialmente. Los separó. Un muro de escombros cayó entre ellos. «Lysara», gritó Mateo, tosiendo entre el humo. Pero no hubo respuesta. Se abrió paso con furia, derribando trozos de metal, usando la lanza como un rayo que partía estructuras enteras. Al otro lado del derrumbe, la encontró. Rodeada. De rodillas. Arma descargada. Respirando con dificultad. Un comandante imperial apuntaba a su cabeza. «El traidor llegará. Mira cuánto te valora. Vendrá por ti». «No necesito que venga», respondió Lysara. Pero ya era tarde. Mateo apareció detrás del comandante. No dijo una palabra. Solo levantó la lanza. El comandante giró. Y entonces, la lanza estalló. No fue solo una descarga de energía. Fue una explosión que reventó el suelo, partió la columna de tierra bajo ellos y lanzó al enemigo hacia el cielo como ceniza al viento. Cuando el humo se despejó, Mateo estaba allí, con sangre en el rostro, temblando, pero de pie. Se acercó a ella. «¿Aún quieres que me quede atrás?». Ella no respondió. Lo abrazó. Con fuerza. Con rabia. Con todo lo que no podía decir. «Estás loco», murmuró. «Solo por ti». Por primera vez desde que se conocieron, Lysara sonrió. No con ironía. No con frialdad. Sino con calor. Con verdad. Juntos escaparon entre los restos del combate. Dejaron atrás fuego, muerte, ruinas. Pero algo nuevo también ardía. Algo que ya no podían negar. Algo más fuerte que el Imperio. Y más peligroso que cualquier arma antigua. El cielo sobre Teros había dejado de arder, pero la guerra aún no había terminado. Las naves imperiales más grandes estaban descendiendo ahora. No era una misión de captura. Era una ejecución planetaria. Desde una cresta elevada al sur de las ruinas, Mateo y Lysara observaban el despliegue de naves con forma de aguja, tragando la luz del sol con su sombra metálica. Cientos de soldados salían de sus vientres. Tanques aerodeslizantes comenzaban a avanzar. Torres con cañones gravitatorios eran construidas sobre la marcha. Era una invasión total. Y todo por una lanza. O eso creían ellos. Pero el Imperio no luchaba por un arma. Luchaban por el símbolo de la traición. Lysara, su joya más letal, les había dado la espalda. Y eso era algo que no perdonarían. «Están dispuestos a destruirlo todo solo para que tú no vivas libre», dijo Mateo mientras revisaba las cargas de energía de su lanza, ya desgastada pero aún viva. «No me destruirán». «No si tú estás conmigo», respondió ella. Él la miró,
Se acercó, y sin decir nada, la besó. No como en la lluvia, no con temor ni duda. La besó con hambre, con certeza. Sus bocas se encontraron con una promesa que no necesitaba palabras. Ella le devolvió el beso con igual intensidad, sus manos recorriendo su cuello, sus uñas marcando su piel. Era el último momento de calma antes de la tormenta. «Tenemos que acabar con esto», dijo ella entre susurros. «Entonces acabémoslo juntos». Bajaron por la ladera como dos sombras armadas con fuego y deseo. La lanza brillaba como un sol contenido en las manos de Mateo. Lysara activó su traje de combate completo por última vez, cada parte moldeándose a su cuerpo como una segunda piel de guerra. Se infiltraron entre las líneas enemigas con una precisión imposible. No atacaban de frente. Se deslizaban por debajo de la estructura misma de la invasión. Drenaban energía de los generadores, saboteaban sistemas de comunicación, implantaban cargas en los puntos más sensibles. La batalla final estalló en una explosión de luz púrpura. Mateo cargó contra los soldados, la lanza girando como una extensión de su voluntad. Cada golpe derribaba, cada movimiento era una danza de destrucción. Y ella, a su lado, se movía como un rayo afilado, letal y bella. Juntos eran imparables. El núcleo del campamento imperial era una pirámide flotante. Desde allí, el comandante supremo observaba la masacre. Dio la orden de activación del cañón de fusión. Quería arrasar Teros por completo. Pero Mateo y Lysara ya estaban dentro. Rompieron las defensas internas en segundos. Los soldados que intentaron detenerlos no resistieron. En el corazón del núcleo, enfrentaron al comandante. Era un ser monstruoso, mitad carne, mitad acero, con una mente unida al sistema de control orbital. Se rehusaba a morir. Pero tampoco entendía lo que tenía enfrente. Cuando el comandante lanzó su último ataque, fue la lanza la que respondió. Mateo la alzó, y el arma brilló con una intensidad jamás vista. No era solo energía. Era furia. Era amor. Era libertad condensada. Un golpe final atravesó la sala. Un estallido que apagó todo. Y luego silencio. Cuando el polvo bajó, la pirámide se desmoronaba. Mateo cayó de rodillas. La lanza se apagaba en sus manos. Lysara lo tomó entre sus brazos. «Lo hicimos», susurró él. Ella lo besó, esta vez con lágrimas en los ojos. «Sí. Lo hicimos». Horas después, desde una colina donde antes hubo guerra, observaban los restos humeantes del imperio que los había querido destruir. Nadie los perseguía ya. La lanza, ahora rota, yacía enterrada en el suelo. Teros comenzaba a sanar. Y ellos también. Construyeron un refugio en las montañas. Una cúpula de cristal con vista a un lago antiguo. Criaturas nativas venían a beber al amanecer. El viento olía a vida nueva. A hogar. Lysara aprendió a dormir sin armadura. Mateo aprendió a vivir sin huir. Compartían el calor de las noches. Los susurros en la cocina. Las manos en la espalda bajo las sábanas. La vida, por fin, sin miedo. Ella le construyó una espada forjada con fragmentos de la lanza. Él le hizo un jardín donde crecían flores de todos los planetas que habían visitado. A veces hacían el amor sin decir nada, como si hablar rompiera la magia. A veces discutían, reían, lloraban. Pero nunca se soltaron. Porque ya no eran fugitivos. Eran libres. Y por primera vez en sus vidas, felices.